a esta sesión especial invitando a izar la bandera nacional al concejal Martín Tamasi, la bandera nacional, y a la concejal Evangelina Salgado, la bandera nacional. A continuación, los invito a ponerse de pie para entonar las estrofas del himno nacional. Los vamos a invitar ahora a realizar un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas durante el proceso de la dictadura militar. Artículo primero. El Honorable Consejo Deliberante del Municipio de Arrecifes adhiere a la Ley Provincial número 12.654 de conmemoración del infausto golpe de Estado perpetrado por la dictadura militar el 24 de marzo de 1976. Artículo segundo. Dispóngase la realización de una sesión especial para el día 25 de marzo de 2026 en el marco del artículo quinto de la ley número 12.654. Artículo tercero. Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. Concejales, señor intendente, funcionarios municipales, presidenta del Consejo Escolar y consejeros escolares, inspector jefe distrital de educación, periodistas, familiares, vecinos. Voy a comenzar hablando hoy en esta sesión especial del valor de dos palabras que suenan fuerte en el alma de nuestro país: democracia y paz. La democracia no solo como sistema político, sino como compromiso con la libertad, la justicia y la vida de los ciudadanos. Esa democracia que nos hace responsables de respetar las instituciones, amparan los derechos humanos y erigir un futuro más justo. En familia, tomando decisiones conjuntas; en la escuela, promoviendo la comunicación efectiva; en la comunidad, involucrándonos en proyectos que promuevan la paz y la resolución de los conflictos. La paz como proceso de todos los días, como hábito y esfuerzo permanente por resolver los conflictos sin violencia. La paz como resultado de la tolerancia, la solidaridad y el diálogo. ¿De qué forma? Escuchando, respetando, siendo empáticos. En este día en que recordamos a las víctimas del terrorismo de Estado en nuestro país, más que nunca defendamos la democracia y la paz. Conscientes, a medio siglo de un tiempo oscuro, atroz, criminal, que debemos defender la democracia y la paz. Conscientes, reconociendo que la memoria es un acto de resistencia contra el olvido y que el recuerdo de las víctimas de un hecho tan brutal
inhumano y represivo nos estimule a seguir esforzándonos cada día por un futuro mejor, en el que la búsqueda de la verdad nunca se pierda, que sea el camino hacia la justicia y la reparación, que ese futuro mejor sea más justo y más humano. Nunca más es nunca más. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos los vecinos que se han dado lugar en esta sesión especial. Obviamente, bienvenidos familiares de víctimas de la última dictadura militar, familiares de Roberto Abeger, de Antonio Ángel Garuti, de Eduardo Alberto Garuti, de Mabel Noemí Vázquez. Un saludo también a la distancia, que seguramente lo estará viendo, a la doctora Silvia Negro. Creo que cuando leía recién la carta de Silvia, expresa política, la claridad con la que planteó lo ocurrido en nuestro país en aquellos años tan terribles, ¿no? En aquellos años de tanta oscuridad y oscurantismo, uno no puede más que no solo coincidir, sino de decir con toda la fuerza de eso, ¿no? La claridad con la que alguien que vivió en carne propia las atrocidades del último proceso militar en la Argentina lo esgrime de la manera que lo hace. La verdad que cuando leía recién el secretario, me habían quedado algunas cositas que dijo Silvia, ¿no? En esto de, ella planteaba, dejé de ser desaparecida. Y eso nos lleva a pensar en uno de los tantos, ¿no? Conceptos que surgen lamentablemente a partir de la última dictadura en la Argentina, que como bien también rezaba la carta de Silvia, no era una cuestión tan anómala la cuestión de la interrupción de los procesos democráticos en Argentina, sobre todo durante el siglo XX. Fueron continuos los distintos golpes de Estado, con la salvedad atroz y terrible de que el último, del que hoy se recuerdan, se conmemoran 50 años, fue sin dudas el más violento, sin dudas el más sanguinario y el más sádico. Y en ese contexto surgen un montón de cuestiones que el pueblo argentino fue trabajando, fue aprendiendo y tomando como pocos consensos que se han generado, ¿no? A lo largo de la historia política de nuestro país. Y uno de ellos es esto, ¿no? La del concepto del desaparecido, ¿no? Lo decía aquel nefasto, ¿no? Teniente general, que ni siquiera honra lo honroso de las Fuerzas Armadas, que decía: no están ni muertos, están desaparecidos, son un ente, no están. Lo terrible de eso, ¿no? Recién cuando también hacíamos un minuto de silencio en conmemoración de los fallecidos de la última dictadura, yo agregaría los desaparecidos, porque sigue habiendo desaparecidos, ¿sí? No sabemos qué pasó. Hace poco, y también uniéndolo a lo que planteaba Silvia en esto de dejar de ser desaparecida, hace unas semanas se conoció la noticia de que habían recuperado los cuerpos de una serie de desaparecidos en el Centro Clandestino de La Perla, en la ciudad de Córdoba, y una de las hijas de uno de esos desaparecidos, en una nota periodística, dijo: dejé de ser la hija de un desaparecido, pasé a ser huérfana, ¿no? Con lo terrible que ya eso es, imagínense cargarle justamente el peso y la carga de no saber, de tener la duda, la incertidumbre. Eso, entre otras cosas, vino a ser el golpe del 76 en la Argentina. Vino a implementar, sin lugar a dudas, el terrorismo de Estado, ¿no? Porque yo sé y entiendo que hay compatriotas que pueden hablar de otro tipo de interpretaciones respecto del último golpe, pero si uno se pone realmente a estudiar, a ver, a analizar conceptualmente las cuestiones, lo que ocurrió fue eso, fue un terrorismo de Estado. Porque también, vuelvo a la carta de Silvia, que no la había leído, pero que cuando la escuchaba me parece, insisto, sumamente clarificadora. Todo aquel que comete un delito, ¿sí?, tiene que ser juzgado. Para eso está la justicia.
y todo aquel que comete un delito y es juzgado no tiene ni que ser torturado, ni que ser desaparecido, ni tiene que robarle la identidad. Y recuerdo entre tantas figuras que han pasado desde ese momento y desde el advenimiento de la democracia. Usted, Presidente, hablaba de dos palabras, democracia y paz, que también coincido plenamente, y que han hecho mucho por justamente ejercer ese, valga la redundancia, ejercicio de la memoria. Recuerdo el alegato del fiscal Julio César Estracera en aquel memorable juicio a las juntas, que hablaba o decía que el sadismo no podía ser una categoría política. Justamente, si alguien cometió un delito tenía que ser juzgado, no tenía que ser, como decía recientemente, ni torturado, ni desaparecido, ni víctima de tantas vejaciones a la condición humana, porque ahí creo que radica también otro de los conceptos que surgen, lamentablemente, del último proceso militar. Hablaba recién de terrorismo de Estado. Sí, hubo terrorismo de Estado, porque el Estado ejerció de manera ilegal la violencia que le está dada legalmente por la Constitución, pero justamente en los marcos que el Estado de Derecho prevé. Sin embargo, lo utilizaron de manera ilegal, clandestina, con niveles de violencia inusitados y en contra de quien pensaba distinto, para disciplinar. Hoy utilizan otros elementos para disciplinar, pero en ese momento era un elemento disciplinador para aquel que, insisto, pensaba o creía que se podían hacer las cosas de manera distinta. Hubo una clara supresión a la disidencia, ¿no? Muchas veces acá en este consejo hablábamos, ¿no?, de las disidencias, de las coincidencias, pero nunca se nos ocurriría esto, digo, suprimir, y en este caso, en términos literales, suprimir la conciencia o el pensamiento del otro. Entonces hubo terrorismo de Estado en Argentina, hubo eso, hubo terrorismo de Estado, hubo delitos de lesa humanidad, porque justamente lesiona la condición del ser humano. La tortura es eso, es lesionar las condiciones del ser humano. Son hechos perpetrados del humano para con el humano. Entonces, eso está catalogado como delitos de lesa humanidad. Otra de las cuestiones que para mí son bandera de nuestro país y que no debería haber duda, es la cuestión de la cifra, que muchas veces queremos, o hay sectores que quieren hablar de que no fueron 30.000. Bueno, yo quisiera contar un poquito por qué hablamos de 30.000, ¿sí? Obviamente no es un número exacto, es una obviedad esa cuestión. Pero eso surge de denuncias, surgen de corroboración de hechos, surgen de tener, obviamente, cada uno de los organismos de derechos humanos contacto con cada una de las víctimas, y se fue armando ese número. Que cuando quieren decirnos que las cifras oficiales, por ejemplo, en el informe de la CONADER, ¿sí?, que deriva en ese informe del Nunca Más, habla de 8.000 y pico de desaparecidos, justamente hablan de cifras oficiales, y lo que justamente están reclamando no solo los organismos de derechos humanos, sino el pueblo entero, es que hubo ocultamiento de datos. Eso es lo que se le está reclamando justamente a los que llevaron adelante estos hechos. Entonces, cuestionar la cifra, más allá de que obviamente es una obviedad decir que así sea uno, el número es terrible por lo que ha ocurrido, sí se suele usar para tratar de equiparar responsabilidades y para de alguna manera bajarle el precio a la atrocidad y al sadismo, como decía hace un ratito. Después hablaba recién de personas que obviamente contribuyeron durante todos estos años a la lucha por los derechos humanos. No puedo dejar obviamente de mencionar, como recién lo había hecho al referirme al juicio de las juntas, al presidente Raúl Alfonsín, que impuso de manera muy valiente ese juicio a las juntas, un caso prácticamente inédito, digo, se lo puede comparar con los juicios de Nuremberg al nazismo. Y fue justamente un ejemplo en Latinoamérica y en el mundo, producto de nuestro país. Hay cosas buenas que hace nuestro país, que somos ejemplo en el mundo en un montón de cosas, aunque permanentemente pareciera que los argentinos buscamos siempre martillarnos los dedos y decir que todo, que nada sirve. No puedo tampoco, obviamente, dejar de rescatar la figura de Néstor Kirchner, quien el 24 de marzo del año 2004 recupera el espacio de la ESMA, un centro clandestino de detención, de tortura y de terror, como un espacio de la memoria, que sin dudas también, digo,
derogación de leyes de obediencia debida y punto final mediante, que se dan, también hay que decirlo, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, más allá de, insisto, la figura de Alfonsín impulsando ese juicio a las juntas, tenemos que enaltecerla al nivel, insisto, de otro presidente de la democracia, como bien decía, que fue Néstor Kirchner, que llegó también en aquel 24 de marzo del 2004 para pedirle perdón en nombre del Estado Nacional, como presidente de la Nación, a las víctimas justamente del Estado Nacional, que es el Estado que ejerce la violencia contra su propio pueblo. Y Néstor en aquel discurso decía algo que me parece también central a la hora de pensar en estas cuestiones, ¿no? Decía, no es rencor ni odio lo que me guía y nos guía, ¿no? Es simplemente el pedido de justicia. Y esa frase obviamente me da pie a hablar de otros justamente hacedores de la lucha por los derechos humanos, u otras, ¿no? Como las madres y las abuelas, también hijos, pero me quiero detener en madres y abuelas de Plaza de Mayo, porque también, así como digo que el juicio a las juntas militares fue un ejemplo a nivel mundial de nuestro país, la lucha de abuelas y de madres también son ejemplo en el mundo. Y nosotros permanentemente pareciera que tenemos que ir en contra de esas cuestiones. Y hay algo central para mí en la lucha de abuelas y de madres que las convierte en un ejemplo, y es justamente el profundo deseo de justicia sin venganza, ¿no? ¿Cuánto tendremos que aprender, muchos, nosotros incluidos, cuando a veces hacemos algo por bronca, por rabia, por lo que fuera, de las madres y las abuelas, que le arrebataron lo más preciado que puede tener una persona, como pueden ser sus hijos, sus nietos? Sin embargo, nunca ejercieron ni siquiera verbalmente el deseo de la venganza. No querían que a los militares que hicieron esas atrocidades con sus hijos y con sus nietos le pasara lo mismo. Querían simplemente que el Estado los ponga donde tenían que ponerlos, presos. Y eso también somos un ejemplo como país. Muchos de los represores, por suerte, murieron presos. Y por suerte están presos. Y eso es un ejemplo para nuestro país. De los dirigentes, de la política, de la sociedad, en democracia, ¿no? Acá fui enumerando muchos de ellos, fui también enumerando muchos que tuvieron su lucha como madres y abuelas en el mismo momento que ocurrían los hechos durante el proceso militar. Pero creo que hoy, a 50 años del golpe, a tantos años ya de haber vivido en democracia, creo que también es pertinente en esta sesión y en nuestro accionar pensar eso, ¿no? El rol de la sociedad civil en democracia, ¿no? Y yo creo que ese rol obviamente es el del ejercicio de la memoria, es el de decir con claridad que acá en la Argentina hubo terrorismo de Estado, que acá en la Argentina hubo lesiones a los derechos humanos, que hubo delitos de lesa humanidad, que fueron 30.000 los detenidos desaparecidos, que tenemos que reafirmar la dignidad del juicio a las juntas, reafirmar el pedido de perdón de Néstor Kirchner en aquel año 2004, y por sobre todas las cosas reafirmar una frase que también se esgrimió, que todos conocemos en aquel recordado juicio a las juntas, si me permite, señora presidenta, que es el reafirmar que en Argentina nunca más tienen que ocurrirse estos hechos. Quiero nuevamente agradecer a todos los presentes, a la escuela número 4, José Piñalba, por estos pañuelos que nos acompañaron y por el trabajo que vienen haciendo también en este ejercicio de la memoria. Saludar y agradecer también al grupo Jejumas, que está ya en el recinto, que nos va a compartir una pieza musical. La verdad, también felicitarlos por el compromiso, vi por videos en redes que hicieron esta canción, que le regalan al pueblo de Arrecifes. Agradecerle a cada uno de los 14 concejales, a usted presidente, al presidente también, porque cuando surgió la iniciativa de hacer este hecho también importante, inédito en este Consejo Deliberante, de hacer una sesión especial para conmemorar, para recordar, para ejercer la memoria por los 50 años del último golpe militar, no dudaron en aceptar, en ponerse obviamente a disposición y en que salga todo como viene saliendo. También agradecer al secretario y a las empleadas del Consejo que también se pusieron a disposición y al hombro la organización de esta sesión. De mi parte nada más. Para mí es un orgullo que mis compañeros también me hayan dado la posibilidad de hablar
en esta oportunidad y es un orgullo poder ser concejal en una sesión en la que conmemoramos los 50 años de la última dictadura militar. Gracias. Señor Presidente, muchas gracias y bienvenido a todas las autoridades y vecinos que nos acompañan. Yo voy a contar un poco lo que me tocó a mí hace 20 años. Era directora de Obras Públicas cuando se aprueba en este Consejo la ordenanza 1955 en el 2006 para que se realice una plaza por la memoria, por la verdad y la justicia. Inmediatamente obviamente pensé en 3 palabras, en un triángulo y en 3 elementos que simbolizan esas palabras, así que tenía 3 palabras con 3 triángulos y 3 elementos. Y le puse al triángulo de la memoria un espejo de agua para que cada vez que nos miremos nos reflejemos y no nos olvidemos de lo que pasó. Al triángulo de la verdad la piedra, por lo dura que fue y que es. Y por último, al triángulo más grande, el verde, por la esperanza, al de la justicia, inclinados hacia ambos. Así fue como hace 29 años, o sea, los 31 años del golpe, inauguramos la Plaza de la Memoria por la Verdad y la Justicia con una maqueta realizada por mí, que se construyó esta plaza años después en otras gestiones. Trato muchas veces de ser parte del acto y este año trabajamos con la directora de la secundaria número 4 sobre una escultura que no llegamos, pero bueno, la idea es hacerla. Y siempre intento estar porque creo que es uno de los momentos más dolorosos de nuestra historia, un hecho que marcó generaciones enteras, que dejó heridas profundas y que siempre nos obliga a reflexionar. La historia de nuestro país fue mucho más compleja, mucho más dura y mucho más trágica que un simple relato de vencedores y vencidos. Hubo violencia, hubo dolor, errores y decisiones que nunca debieron tomarse. Hubo argentinos que sufrieron sin importar de qué lado estaban. Por eso cuando decimos nunca más, no debería ser una consigna parcial. Debería ser nunca más que haya terrorismo, nunca más dictaduras, nunca más persecución, nunca más haya desaparecidos, nunca más haya argentinos matando argentinos. Nunca más un nieto que crece sin saber quién es. Nunca más una madre que no sabe dónde está su hijo. Pero tampoco nunca más un servidor público asesinado como fue el cabo René Papini. Ni ningún otro argentino muerto en violencia política. Porque cuando la violencia se vuelve el camino, todos pierden. Pierde la democracia, pierde la justicia, pierde la verdad y también pierde el pueblo. A 50 años tenemos la obligación de mirar el pasado con responsabilidad, pero también con madurez, no olvidar, no justificar y no negar. La democracia que hoy tenemos nos costó mucho. Costó muchas vidas, costó lágrimas, costó familias enteras. Y justamente por eso creo que debemos cuidarla sin repetir los mismos errores. Que estos 50 años no sean para dividirnos otra vez, sino para recordar que la única salida para un país es el respeto, la ley y la convivencia. Y que el nunca más sea para todos, para el nunca más haya desaparecido, nunca más haya terrorismo, nunca más haya dictaduras y que nunca más haya argentinos enfrentados hasta la muerte. Porque la verdadera memoria no es la que acusa, sino la que enseña. Y la verdadera justicia no es la que divide, es la que nos permite vivir juntos sin repetir el pasado. Muchas gracias. Saludos a todos los presentes, autoridades, familiares de desaparecidos, diferentes autoridades, público en general, chicos de la escuela, Grupo Fejuma, como dijo Gonzalo, hacia todos la bienvenida a este bloque. Bueno, primero el decreto que se aprobó, que es claro, donde se repudia el terrorismo de Estado, la iniciativa de una ley provincial, salir una ley provincial donde se remarca esto de valorizar la democracia. Importante momento de la sesión me parece a mí que uno de los más importantes es la nota leída por Secretaría de una vecina que vivió en carne propia todo lo acontecido, ¿no? Donde hablaba de que fue detenida por más de un mes en el pozo de Banfield, embarazada de 3 meses, con 2 compañeros más, su marido y 2 compañeros más, los cuales fueron desaparecidos y no se sabe cuál es hoy por hoy su suerte, uno lo puede predecir. Habló de esta que también desaparecieron no solamente gente adulta, sino también niños, madres que mataron y niños que fueron llevados a otras familias.
Cuando uno escucha eso de primera persona, de alguien que lo sufrió, de alguien que lo vivió, la verdad que no alcanza las palabras y no encuentra uno las palabras de cómo expresarse. Sin reafirmar cada una de las cosas que se dijeron dentro de los que anteriormente han tomado la palabra, totalmente de acuerdo en cada punto y coma de lo dicho por el concejal Gonzalo Peralta. Quiero remarcar este concepto de la justicia. Todos nos merecemos ser juzgados por un tribunal competente, y no nadie tiene que tener la facultad para decidir la vida y o la muerte de una persona, y o peor todavía, la desaparición de esa persona. Es para eso que quiero recalcar, solamente ser corto, pero recalcar cuál es el rol del Estado. El rol del Estado de impartir justicia, el rol del Estado de dar todo lo que sabemos que tiene que cumplir. Yo creo que ese rol del Estado ya por el año 76 dejó de existir, no fue más el rol del Estado, fue el rol que tomaron 7 o no sé cuántos criminales que hicieron pedazo toda una generación. Y a esos criminales no los llamaría que fueran parte del Estado, fueron criminales. Criminales que dejaron huellas muy dolorosas para todos los que vivimos en este país. Cortito, sin recalcar lo que dijo Tercer en su momento: memoria, verdad y justicia, nunca más. Nada más, señor presidente. Gracias. Gracias, señora presidenta. Bueno, bienvenidos a todos, a los familiares de los desaparecidos en esta sala. El 24 de marzo de 1976, yo me encontraba en el colegio, 12 años. Ese día suspenden las clases y nos mandan a nuestras casas. Los 12 años míos no eran los 12 años de mis hijos. Yo viajaba solo desde Puente Saavedra Núñez al Congreso de la Nación durante el año 75, todos los días de lunes a viernes, en un instituto que me preparaba para formarme, para mejorar mi educación y poder acceder a una educación secundaria. Tiempos muy difíciles, como bien dice la carta de la doctora Negro, aquellos que vivimos en Argentina en esa época, y incluso nuestros padres, mis hermanos más grandes, vivieron una sucesión de golpes de Estado, democracia, golpes de Estado, democracia, golpes de Estado. Era una práctica habitual en la clase política argentina, el de llamar a los cuarteles para que solucionaran ciertos problemas que ellos no podían. El 24 de marzo fue la muerte del diálogo político de todos los líderes políticos que en el 75 gobernaban el país y de los opositores. No hubo diálogo, no se llegó a una respuesta adecuada para suspender y terminar con esa violencia que era: yo pienso de una manera, secuestros, asesinatos, terrorismo que se veía y se vivía en otros países del mundo que lo solucionaron de otra manera. El 24 de marzo no hubo guerra, no hubo una guerra. El 24 de marzo, una dictadura cívico-militar toma el poder y desencadena lo que la doctora decía, lo que muchas veces muchos de nosotros no creíamos que pasaba, y que en el año 77 mujeres con los ovarios bien puestos empezaron a dar vuelta a la plaza, calladitas la boca, solamente diciendo el nombre de sus hijos para decir: aquí estamos, esta es la realidad que pasa, véannos. Se internacionalizó, la gente en los distintos países del mundo, empezó, y de esa manera empezamos a darnos cuenta de lo que estaba pasando. En el año 83, después de la guerra fatídica de Malvinas, donde también una locura nos lleva a esa guerra, con un sentimiento patriótico de todos y de cada uno de los argentinos, la plaza estaba llena de gente victoriando a un general. Muy loco es esto es Argentina, a un general, el general Galtieri, estaban victoriando por haber tomado las Malvinas. Y muchos, entre mi hermano, se anotaban para ir a pelear a las Malvinas. Esto formó parte también de esa locura que se vivía en esa época. Nada justifica absolutamente los crímenes que se llevaron a cabo. Es una aberración tal que no se entiende. Había un plan sistemático de secuestro, tortura,
por grupos de tareas, así se llamaban, que pretendían combatir el terrorismo que se vivió hasta el 76, con más terrorismo, y es peor, porque es del Estado, aberrante, no era una guerra, vuelvo a repetir. La dictadura militar llevó la sangre y la extinción de muchos argentinos. Y después, cuando en el año 83 podemos votar, yo voté por primera vez, al igual que la doctora Silvia, empezamos a darnos cuenta que esto, la Constitución Nacional, es lo que tiene y lo que nos lleva a crecer y a mejorar como país. No podemos pisotear la Constitución Nacional. El presidente Alfonsín, que bien decía el concejal Peralta, tuvo la valentía y el coraje al año, a los meses de haberse elegido como presidente de los argentinos, tuvo la valentía y el coraje de recitarnos el preámbulo de la Constitución Nacional y de decirnos que ahí vamos a estar cobijados todos, vamos a comer, a dormir, a vivir en paz, siempre respetando a los demás. Pudo establecer un informe de una comisión que investigara y que recibiera en ese entonces, que recibiera el testimonio de muchas gentes, casi como decía el concejal Peralta, 9.000, 10.000, de mucha gente que expresaba todo lo que había sufrido. Pero era el año 83, 84. Mucha gente tal vez no fue a expresar eso por temor y por miedo. La democracia estaba endeble. La democracia, pudimos hacer un juicio solamente a los titulares de las juntas, 9 de 10. No era un juicio a todos los militares que habían intervenido, no eran a los que comandaban los grupos de tarea, no eran a los médicos que atendían los partos de los bebés en cautiverio. Después de eso, en el año 87, como bien decía el concejal Peralta, hubo indudablemente alzamientos militares, los alzamientos Carapitadas, que obligaron a continuar con la democracia de la manera que la estábamos haciendo, y por eso se hicieron las leyes de punto final y obediencia debida. En el año 90, cuando asume Carlos Aumén, un gobierno peronista, decide los indultos de más de 200 militares. Esto no es un juicio que lo digo. La democracia no estaba totalmente constituida como hoy, 50 años después, hablando desde una banca. Había peligro, había realmente peligro de que esa democracia estuviera endeble y no se pudiera hacer. Y el pueblo argentino quería, sin dudas, continuar viviendo en democracia. Hasta que un presidente, en el año 2004, como bien decía Gonzalo Peralta, el presidente Kirchner, 20 años después, y porque él quiere, logra, porque otro presidente podría no haber querido, logra es la derogación de las leyes de punto final y de obediencia debida. A su vez, la Corte Suprema de Justicia empieza a evaluar indultos que habían sido en la época del doctor Menem, habían sido indultados militares y demás, y los empieza a evaluar y empieza a determinar que algunos indultos no correspondían. Todo eso es un pequeño raconto, y disculpen la extensión, pero es un raconto de lo que nos lleva hoy acá. Y hoy nos lleva la memoria, la verdad y la justicia. Si nosotros no entendemos qué era lo que estaba pasando en las décadas 60 y 70 en este país, y por las cuales esa dictadura fue terrible y de todo lo que se puedan imaginar, y todo lo peor, y después la democracia, lo que nos costó y lo que nos sigue costando, hoy en día hay dirigentes políticos en que denostan, en que no están a la altura de las circunstancias, no miran para atrás, no tienen ni la memoria, no tienen la capacidad de haber vivido. Muchos de ellos en este consejo, la mayor parte tal vez no estuvieron, y es bienvenido, y siempre hasta ahora nosotros nos hemos mantenido manejando el respeto a las ideas ajenas, que en una época eso no pasaba, querían imponer por las armas. Hoy debemos cuidar esa democracia, aquellas personas que se dedican a la política, que van a estar muchos más años que yo me retiro dentro de poquito, ni siquiera creo que soy político, pero deben continuar, deben respetar, deben no perder la memoria de lo que pasó, porque fue atroz lo que pasó. Deben respetar y deben ver, analizar
cuáles fueron las acciones de los presidentes que nos antecedieron, cuáles fueron las acciones de los gobiernos, de los partidos políticos por las cuales hoy estamos donde estamos. Es importante ver y analizar todo lo que se ha hecho en estos años. No perderlo y seguir, por supuesto, respetando la Constitución Nacional, porque es lo que nos hace fuertes y lo que mejora la democracia. Disculpen. Gracias. Señora Presidente, concejales, autoridades presentes, periodistas y vecinos de nuestra ciudad. Hoy es un día para reflexionar. Todos sabemos que el 24 de marzo nos recuerda una etapa muy triste y oscura de nuestra Argentina. Un tiempo de dolor que nos marcó a todos y que no queremos que se repita nunca más. Como concejal, pero sobre todo como vecina de esta ciudad, creo que la democracia es, ante todo, respeto. Respeto por la vida, por la ley y por la libertad integral de cada uno de nosotros. Cuando se quiebra el orden institucional y aparece la violencia, perdemos todos. El mayor aprendizaje que podemos abrazar hoy es que nada está por encima de la dignidad humana y de nuestros derechos individuales. Tenemos que madurar como sociedad y acompañar el dolor de los familiares de todas las víctimas. No permitamos que la memoria se convierta en una herramienta de división política o en un relato cerrado. La verdad no tiene dueños y la justicia no debe ser un privilegio de pocos. Hoy, en este Consejo Deliberante, donde humildemente representamos la voz de nuestros vecinos, reafirmamos que el camino es la convivencia en paz. El Estado debe ser el garante para que cada ciudadano pueda trabajar, crecer y realizarse en absoluta libertad y respeto. Siempre bajo el amparo de nuestra Constitución Nacional, que es nuestra verdadera brújula. Muchas gracias. Y al señor Martín Castillo, quienes van a compartir unas palabras. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. No soy muy lucho para hablar en público, ustedes son expertos en eso. Yo lo que quiero empezar por agradecer enormemente esta invitación, por la transversalidad que representa, que veo que todos los bloques están presentes en este acto, que para mí es muy importante. Quiero agradecer también a todas las gestiones pasadas, como rememoraba la arquitecta Angelina. Recuerdo perfectamente que toda la movida esta del reconocimiento y las acciones por los derechos humanos acá en Arrecifes comenzaron con la gestión de Pancho Angelini. Quiero agradecérselo a él también, al doctor Bolinaga, y quiero reconocer también que con el intendente Olaeta y el intendente Bouvier también he sido invitado a participar en los actos y a tener derecho a expresar mi forma de pensar acerca de esto. Hoy, además de estar conmemorando los 50 años de la dictadura cívico-militar, también se conmemoran 49 años de la desaparición de Rodolfo Walsh. Les recomiendo a todos aquellos que quieran saber, estar resumido en una carta que él le envió a la Junta Militar el 24 de marzo de 1977, al cabo del primer año de la dictadura. Está resumido absolutamente todo lo que fue
y que el gobierno, la dictadura militar fue en verdad una herramienta de los grupos económicos para implantar lo que Rodolfo Walsh sabiamente dice la miseria planificada, que lamentablemente con el tiempo va cambiando de herramientas, de ejecutores, pero el objetivo es el mismo. En aquel momento fue a través de una dictadura militar y con el correr del tiempo esos planes económicos se van implantando con la complicidad del Poder Judicial muchas veces. Quiero hacer mención, recordarlos, mencionar que están presentes para mí mis hermanos Antonio Ángel Garuti, mi hermano Eduardo Alberto Garuti, sus compañeras, la esposa de Antonio, Florencia Cecilia Arseno, la novia de Eduardo Alberto, Laura Isabel Feldman, y además, bueno, a todos los 30.000 compañeros que están presentes, que vamos a seguir luchando por la memoria, la verdad y la justicia. Y con respecto a la mención que hicieron de que la justicia tiene que ser para todos, sí, justamente justicia fue lo que no tuvimos nosotros. Nosotros no caímos en las barbaridades, en las atrocidades de las que fuimos víctimas, y a cada uno de los torturadores, asesinos, secuestradores, desaparecedores y a quienes se apropiaron de niños, se le ha dado, la democracia argentina le ha dado el derecho a la defensa, a tener abogados, a tener defensores, que fue lo que nosotros no tuvimos. Y bueno, no, en este momento no se me ocurre ninguna otra cosa. Que estoy absolutamente orgulloso de estar del lado de las madres, de las abuelas, de los compañeros que seguimos reivindicando todo esto, y no quiero tener absolutamente nada que ver con estafadores, coimeras, deslomados en Nueva York y endeudadores seriales. Muchísimas gracias por memoria, verdad y justicia. Hoy más que nunca, nunca más. Gracias. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a todos. Quiero darle el agradecimiento, por supuesto, a Fabián, que me llamó. Yo vengo en representación de mi mujer, de Claudia Vázquez. Mi mujer es hermana de Mabel Vázquez. Nosotros en realidad no la conocimos ni nada, pero bueno, ella fue desaparecida en Buenos Aires en el año 76, en Capital Federal, así que mi mujer me mandó a que, bueno, esté presente en esta noche para contarles un poco lo que sabemos, que es muy poco también en lo que se sabe, todo contado por su mamá, por Elba Valdés. Quizás han visto algún video en alguna oportunidad que se grabó. Unos chicos de una escuela, la Escuela Nacional, hicieron un video para un concurso en Chapalmalal en el año 2007. Elba contó un poco la historia de lo que ella vivió y lo que había vivido Mabel también, así que está ese video en las redes, en YouTube, así que si quieren lo pueden ver. Y ahí se cuenta un poco la historia. No quiero ser muy extenso, pero como para que sepan que Mabel está presente siempre. El 24 de marzo es una fecha histórica para todos, para nosotros, por lo que sucedió en la Argentina en el 76. En esta oportunidad nosotros queremos recordar a todas las víctimas, a todos, sin hacer mención, porque por ahí yo por los nombres
soy un desastre, no me acuerdo mucho. Lo conozco a Garuti, conozco a la gente, a él, a todos los familiares, por la lucha que vienen teniendo. La gente de las familiares de Abejer también, así que a todos ellos el recuerdo siempre y bueno, y la lucha constante. Yo le quiero más o menos hacer una reseña muy cortita de donde estaba ella estaba estudiando, era una militante, una estudiante de abogacía, estaba en el segundo año, tenía 21 años cuando desaparece. Y aparentemente, por lo que se cuenta, por lo que se sabe, fue desaparecida y llevada al club atlético. Eso es lo que se cuenta en las últimas cosas que se fueron llevando de información, de testimonios y de cosas que se fueron recabando. Se sabe muy poco, la verdad, muy poco. Elba, su mamá sabía muy poco de lo que había pasado. A Elba, su mamá también la detuvieron al año siguiente, un año antes, perdón. Estuvo 22 días secuestrada, su mamá también. Y lo loco de todo esto, que a nosotros nos llamó mucho la atención cuando ella nos cuenta, cuando ella la dejan libre, la largan una noche, le dicen que se tenía que ir, que ya había terminado todo para ella, le piden disculpas. Eso lo cuenta siempre, ella lo contaba, entonces ya fallecida, su mamá Elba Valdés es fallecida en el año 2015, así que ella contaba siempre eso y se ha llevado atrocidades a la tumba. La verdad que es terrible lo que ella nos contaba a nosotros y ha contado muy poco en el video que hace para esa escuela que presentaron en Chapalmalal en el año 2007. Así que un poquito breve quiero ser, así que es lo que más o menos sabemos y es lo que el recuerdo que tenemos de la historia que nos han contado. Así que queremos, yo por lo menos de parte de mi mujer, de Claudia Vázquez, siempre decimos que no queremos, y lo que queremos nosotros es que los chicos, la juventud, los chicos en el colegio, estén estudiando un poco de historia, que lean, que miren, porque no queremos eso. O sea, nosotros no lo vivimos, pero por leer, por escuchar, por los testimonios que se han dado, es terrible. Es algo muy, muy trágico lo que pasó, y escucharlo en carne propia al lado de la mujer que nos contaba, Elba, nos contaba cosas sentado al lado, fue algo terrible escucharlo, y contó una parte nada más. Así que ustedes fíjense en lo que yo les digo, vean ese video, si quieren se los paso, no tengo problema, pero vean ese video y eso cuenta muy poquito de la historia. Así que no quiero ser muy largo porque capaz que los voy a cansar, pero bueno, el recuerdo de Mabel queremos que esté presente siempre. Mabel Noemí Vázquez, desaparecida el 8 de mayo de 1977 en Buenos Aires. Así que muchísimas gracias. Ella le decían Soli, un sobrenombre que tenía. Y lo último que sabemos es que dicen, la historia cuenta ahora, hace muy poquito se supo eso, que lo había contado Belva también, su mamá, es que estaba embarazada. Ella estaba embarazada de 2 meses, así que quizás, posiblemente, su hijo o hija haya nacido, supuestamente, si está ella, hubiera nacido en el año también, a fin de año, por ahí, de esa misma fecha que ella desaparece. Así que no les quiero robar más tiempo. Muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos, a los presentes, y bueno, memoria, verdad y justicia, y nunca más. Muchas gracias. La interpretación del tema Todavía Cantamos, en alusión al 50º aniversario del golpe de Estado, a cargo del grupo Fejumas. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino.
todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos por un día distinto, sin apremios ni ayunos, sin llanto porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, todavía esperamos. Que ustedes, los representantes de nuestro pueblo, nos hayan convocado para esta ceremonia, para este recuerdo, para esta conmemoración. Así que bueno, muchísimas gracias por tener en cuenta para este momento. Gracias.